Buenas tardes, bienvenidos a UPAO Noticias. Los saluda Alberto Pinillos en nombre de todo el equipo de Vive UPAO Televisión. Vamos a empezar esta jornada periodística correspondiente a hoy lunes 19 de diciembre y siempre en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vive UPAO TV. Seguimos analizando en UPAO Noticias esta crisis social política que vive el país. Vamos a conversar con el doctor Alfredo Galindo, él es decano del Colegio de Periodistas de la Libertad, para conocer sus impresiones respecto a su análisis de cómo se puede lograr solucionar esta crisis. La población, según una encuesta de Ipsos Apoyo, el 62% requiere comicios con reformas electorales. ¿Es esa la solución? Otro grupo quiere que renuncie la presidenta Dina Boluarte, que se vayan todos, dice, y se convoque lo antes posible a elecciones. ¿Cuál es el conducto democrático, legal, constitucional que debe seguir el Perú? Doctor Galindo, buenas tardes, bienvenido a UPAO Noticias. ¿Cómo le va? Buenas tardes, colega Alberto Pinillos. Un saludo para todos los seguidores de UPAO Noticias y les agradezco la gentileza de la invitación para participar en el programa. Bien, doctor, muy amable también usted por estar siempre con nosotros, atendiendo nuestra invitación. Doctor, y seguimos inmersos en una crisis cuando creíamos que ya la vacancia de Pedro Castillo habría generado una situación de cambio en el Perú. Las cosas se agravaron y hoy son más de 20 personas fallecidas. Todavía gran parte de la sierra de la región andina del Perú está en situación de crisis, amenazada por desadaptados, vándalos y personas que usan estas manifestaciones para delinquir y seguir generando pánico en el país. Se ha hecho pública una última encuesta de Ipsos Apoyo donde el 62% de la población encuestada requiere o pide con urgencia elecciones. ¿Es el camino correcto, doctor, para salir de la crisis, unas elecciones lo antes posible, o cuál es su opinión al respecto? Bien, este escenario ya lo hemos vivido anteriormente. Primero el año 2000, cuando se produce la renuncia por fax de Alberto Fujimori. El presidente del Congreso en esa época era un miembro de Cambio 90, del partido de Alberto Fujimori. Entonces se necesitaba con urgencia, ya no teníamos presidente, ya no teníamos vicepresidente, porque recordará que ni el vicepresidente San Román ni Márquez, el segundo vicepresidente, pudieron acceder a la primera magistratura, a pesar de que San Román juramentó como presidente, ¿eh? El ingeniero San Román, en el Colegio de Abogados de Lima. Aún así, no tuvo el respaldo popular. Márquez tuvo que renunciar por lógica consecuencia. Entonces era insostenible la presencia del partido de gobierno con sus vicepresidentes. Si traemos ese ejemplo hacia ahora, es insostenible la presencia de Dina Boluarte en la presidencia de la República, ¿no? Porque había rechazo esa vez y rechazo en esta vez. Entonces, ¿qué hacer? ¿Darle la presidencia a un miembro de Cambio 90, lo que es hoy Fuerza Popular? Tampoco. Entonces, lo que se hizo es buscar un personaje de consenso dentro del Congreso para que asuma el gobierno transitorio, y en este caso fue Valentín Paniagua, quien manejó muy bien la transición para realizar unas nuevas elecciones generales, no solamente para presidente y vicepresidente, sino también para elegir a los nuevos congresistas de la República. Entonces, si nosotros acudimos a la historia, constitucionalmente y con esta misma constitución, como se hizo el año 2000, pudiera hacerse esta vez. Ya no tenemos presidente, hay una vicepresidenta que no tiene el respaldo, y hay un Congreso que tampoco tiene la aceptación porque hay mucho descontento y la población dice que se vayan todos. Entonces hay que hacer lo mismo que se hizo la vez anterior. Pero ¿cuál es el problema? Que el año 2000 sí querían ir los congresistas de la República. Este año no lo quieren. Entonces, ¿cuál sería la solución? La alternativa estaría por pedirles un poco más de responsabilidad, tanto a la presidenta, Dina Boluarte,
y a los congresistas para que tengan una lectura más objetiva de lo que la población es lo que pide. Si bien es cierto, hay el derecho a la protesta pacífica, pero esto se ha accedido en actos de violencia, lo cual se ha vuelto mucho más grave con la presencia de grupos terroristas en el sur, personajes ligados a Sendero Luminoso, y también de delincuentes, o sea, delincuencia común, sea con gente nacional o delincuentes extranjeros, lo cual ha tergiversado la lucha, la protesta social para convertirse en actos de vandalismo y violencia que para mí ya significan terrorismo agravado. Bien, doctor Galindo, entonces de lo que podemos interpretar, usted sugiere que haya nuevas elecciones, que renuncie la señora Boluarte, como lo ocurrido en el escenario que usted muy bien ha descrito el año 2000. Sin embargo, ella ayer se ha presentado en varios medios de comunicación, en los programas dominicales, y ha manifestado en todos que ella no va a renunciar, porque sería darle la razón a este grupo de personas que quieren presionar, a estos grupos que están generando pánico en el país, y que ella espera que el Congreso recapacite y ponga a consideración nuevamente el adelanto de elecciones. Ante esa situación, entonces, ¿cuál tendría que ser el comportamiento del Parlamento? Además, también pide parte de la población reformas en los electorales. ¿Qué reformas usted considera que deberían implementarse para no elegir siempre lo que lamentablemente nos hemos acostumbrado, el mal menor? Sí, hay consenso en el Congreso en el sentido de que están de acuerdo con que haya un adelanto de elecciones. Bien, hasta allí nos parece correcto. Sin embargo, hay un grupo, digamos de derecha, que dice, vamos a adelantar las elecciones previas reforma política, entre ellas bicameralidad, o sea, un parlamento con diputados y senadores, y dos, la reelección, lo cual no es aceptado por el otro grupo. Dice, nosotros planteamos el adelanto de elecciones, pero que se convoque a una asamblea constituyente, si no, no hay nada. Se han enfrascado en una lucha de posiciones muy antagónicas en el Congreso y el resultado es que no se ponen de acuerdo. Pareciera que hay un acuerdo tácito, un pacto tácito entre ambos para oponerse uno contra el otro de acuerdo a su planteamiento y el resultado final es nos seguimos quedando. Y así puede pasar el tiempo y la población ya no quiere este Congreso. Que se necesitan reformas políticas, sí, urgentes. ¿Por qué? Porque ahora la responsabilidad creo que es de los partidos políticos, ¿no? ¿Quiénes nos ofrecen el menú de candidatos? Los partidos políticos. Entonces hemos llegado al extremo de que cuando uno llega a la Cámara Secreta de Votación dice, ¿y ahora por quién voy a votar? Y muchas veces se vota al azar, o porque el amigo le sugirió, o en la cola también los votantes dijeron voy a votar por tal candidato y me plegué a ese ánimo de votación. Es que no hay, pues. Colega Alberto, usted es un profesional joven que esa época del 2000 ha seguido la secuencia política como periodista. Entonces, ¿qué veíamos nosotros en el Parlamento? Veíamos debate. O sea, el principio del debido debate parlamentario se daba en todo su rigor. Por un lado, por ejemplo, teníamos a un Javier Vallerriesta, del APRA. Teníamos a Enrique Chirino Soto, que muy al margen de sus condiciones ético-morales, pero tenía formación doctrinaria, política, ideología, y conocía el derecho constitucional. Al frente, ¿a quiénes teníamos? A Enrique Bernales Ballesteros, un constitucionalista que hasta hoy sigue orientando a muchos con sus obras. A Henry Peace. En el centro también teníamos algunos representantes muy importantes. En el PPC, Felipe Sterling Parodi, Enrique Elías Larosa. Y se veía un debate muy interesante, sea en la posición
oficialista o en la oposición. Pero ahora ya no vemos esos debates enriquecedores, ¿no? Que daba ganas verlo y saca uno interesantes conclusiones. No hay nada. Lo único que hay, insultos, peleas, intereses personales, a qué familiares busco que lo contrate el Ejecutivo a cambio de votar contra una vacancia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué se tiene que plantear aquí? Es la reforma política, o sea, los partidos políticos. Dejar de lado a los partidos empresa, los partidos familia. Yo pongo de candidatos aquí a mi hermano, a mi hermana, a mi otro hermano, a mi hijo, a mi sobrina. Entonces, eso hace mucho daño. Allí tenemos que cambiar. Se tiene que evitar que gente, aunque sea con denuncias en trámite, puedan postular. Correcto. Porque a la larga... Doctor, perdón, y para que lograr eso que es tan importante como usted menciona, buscar partidos que promuevan una doctrina, una ideología, que formen a verdaderos cuadros de líderes políticos en los cuales uno pueda creer y confiar por su honestidad, por su transparencia, va a demandar un tiempo. O sea, tampoco no es tan sencillo de decir, hagamos elecciones como si esto fuera un sorteo que se hace de un día para otro. Esto va a demandar todo un proceso, un ciclo de renovación en la clase política. Sí, efectivamente. Si nosotros queremos hacer un proceso de reforma política serio, este Congreso está completamente deslegitimado para hacerlo. Y estoy de acuerdo con ese planteamiento que se ha propuesto en el sentido que el nuevo Congreso debe completar el periodo que resta, pero con una agenda específica, la reforma política, para que ya al futuro, el año 2026, ya tengamos gente nueva, gente que no esté con procesos ni investigaciones, ¿no? Por delitos dolosos. Gente a quien se haya no solamente investigado su nivel académico, sino también su trayectoria personal, porque mucho tiene que ver, por ejemplo, dicen, ¿por qué tanto delincuente sale a la calle? Sí, es que yo tengo un hermano, un esposo o una esposa, si yo soy juez o fiscal, que está inmerso en ilícitos penales, entonces esa persona no puede ser magistrado, no sea como juez o como fiscal, ni menos congresista, ni peor tampoco presidente de la República. Dos, así como se piden requisitos, por ejemplo, si alguien quiere ser docente universitario, nos piden requisitos. Si yo quiero ser funcionario público, también debo tener requisitos. Pero el primer magistrado del país también debe tenérselo, pero solamente se le exige dos requisitos. Uno, ser mayor de 35 años y dos, ser peruano de nacimiento. Ya vemos las consecuencias con Castillo. Entonces, ese aspecto de que el primer magistrado del país, que es el presidente de la República, también tiene que haber una reforma constitucional, porque si no, vamos a tener a otro y a otro Castillo a futuro como presidente. Correcto, doctor. Entonces, Finalmente, doctor Galindo, nos está ganando el tiempo, lamentablemente. Queríamos también recoger su opinión a partir de su experiencia. ¿Por qué se reafirma y sostiene de manera tan radical la posición del Partido de Perú Libre, los oficialistas, de la Asamblea Constituyente, de implementarse en el Perú una asamblea, de instalarse? ¿Qué pasaría con el país si es que se logra aprobar lo que tanto añora Perú Libre y su bancada, de que en el Perú se instituya una asamblea constituyente? bien, para ser breve, miremos a Venezuela, miremos a Argentina. Entonces son países que han caído pues en una crisis económica total. Ninguna constitución nos va a hacer más honestos. Siempre va a haber corrupción porque se elige a los peores hombres, no a los mejores hombres. Entonces el tema no está en un cambio de constitución. El tema está en un cambio de las personas que van a dirigir el país. Esa es mi opinión. Y otra cosa más para finalizar, que no se da cuenta que la empresa privada es el motor del desarrollo en todos los países, en el mundo, y no se puede destruir a la empresa privada. Sí, mejorar quizás las condiciones sociales, laborales, pero fortalecer a la empresa privada, lo cual no quiere ese grupo de izquierda radical, o una nueva constitución que destruya lo que ya se ha armado. Entonces,
¿Nueva constitución? No. ¿Reformas constitucionales importantes? Sí. Ese es mi planteamiento. Correcto, doctor. Muy amable, doctor Alfredo Galindo, decano del Colegio de Periodistas en la Libertad, estuvo analizando esta crisis política aquí en UPAO Noticias. Doctor, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias y una feliz Navidad para todos sus seguidores. Igualmente para usted, doctor Galindo, y todo el gremio de nuestro querido Colegio de Periodistas aquí en la Libertad. Muchas gracias. Vamos a ir a una pausa y continuamos con más en UPAO Noticias.